Vamos a colocar en primer lugar el tiempo y la palabra en las manos del Señor. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permite, Señor, estar juntos como el cuerpo de la iglesia, Señor, estudiando y meditando en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé el entendimiento mientras reflexionamos sobre el texto de estudio de esta mañana allí en el libro de Apocalipsis, Señor, y específicamente sobre la carta enviada a la iglesia de Éfeso, Señor. Abre nuestros corazones para redescubrir nuestro primer amor por ti, Señor, y por nuestros hermanos, y poder renovar ese compromiso de seguirte siempre, Señor, con pasión y con fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, si a cada uno de nosotros se nos pidiera que hiciéramos una lista de los criterios para determinar las cualidades de una buena iglesia, ¿cuáles serían esos factores que determinarían si la iglesia es buena o no? ¿Cuáles serían? Algunos piensan que el tamaño de la congregación es lo importante. Estas mega iglesias dicen, bueno, si tienen tanta gente que va y asiste allá, es por algo, ¿no? Debe ser por algo. Otros piensan que las instalaciones es lo importante. Algunos van más allá y creen que es el pastor la persona clave, el factor importante para determinar si una iglesia es buena. Algunos opinan que es el tipo de gente que asiste a la iglesia la que en realidad es el factor más importante. Otras personas dicen que lo más importante es la ortodoxia. Esta palabra que viene de la palabra griega ortos, que significa correcto o recto, y doxa, que significa opinión, creencia, enseñanza o doctrina. Otros, por el contrario, dicen que lo más importante es la ortopraxis. Igualmente, orto viene de recto, correcto, y praxis, que significa acción o práctica. En fin, mis hermanos, son variadas las respuestas a la pregunta: ¿cuáles serían los factores que determinan si una iglesia es buena o no? Hoy iniciamos una serie, había prometido hacía mucho tiempo, allí en el libro de Apocalipsis, la serie Cartas a las 7 iglesias. Carta a las 7 iglesias. Es una serie donde vamos a ver a Jesús haciendo un diagnóstico de 7 iglesias allí en el Asia Menor. Estas iglesias de una u otra forma representan a todas las iglesias cristianas, digamos que en todos los tiempos y en todos los lugares. Y Jesús nos muestra 7 casos y hace un diagnóstico detallado, identificando las fortalezas y también los problemas de cada iglesia allí en este lugar. Ahora bien, como nosotros
somos iglesia. Nosotros como iglesia somos todos aquellos que creemos en Jesús. Estos mensajes nos van a servir también de diagnóstico a cada uno para analizar y reflexionar sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestro crecimiento espiritual. Así es que cada iglesia que vayamos a ver durante esta serie, pues nos va a servir y nos va a dejar a nosotros una aplicación personal para nuestras vidas. Ahora bien, yo espero que esa pregunta que hice al inicio la podamos responder al final de la serie, cuando ya tengamos analizado y visto y estudiado todas estas 7 iglesias. Esta serie, la base bíblica para esta serie, la tomamos del capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, donde el Señor encarga al apóstol Juan de llevar su mensaje a cada una de las 7 iglesias allí en Asia Menor, con el propósito de mirar un poco el contexto para dar inicio a esta primera iglesia que vamos a estudiar. Acompáñenme allí, precisamente en el libro Apocalipsis. Hoy no nos vamos a mover mucho, sino nos vamos a centrar allí en estos primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Comencemos mirando en el capítulo 1, los versículos 9 al 11. Dice así la palabra: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias allí en Asia Menor. Y vemos allí un primer aspecto, que estas iglesias en ese momento en que Jesús le dice a Juan que escriba y que envíe estas cartas a las iglesias, estas iglesias estaban pasando por un momento difícil, como siempre, ¿no? Generalmente cuando hablamos de las cartas de Pablo es porque hay problemas en la iglesia. Estas iglesias estaban pasando por una tribulación. Dice así el versículo 9 que acabamos de leer, dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación. O sea que estaban pasando por momentos difíciles. Ahora bien, la primera iglesia que se menciona allí en este mensaje es la iglesia de Éfeso. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Éfeso? ¿Por qué la primera carta que Jesús le dice a Juan que escriba allí y que la envíe a la iglesia de Éfeso? Bien, la razón realmente no la sabemos, pero sí podemos buscar razones por qué se escogió a Éfeso como esa primera iglesia para enviar ese mensaje. Primero puede ser que se tenga en cuenta la prominencia de la iglesia como tal. O sea, esa iglesia sobresalía. ¿Por qué sobresalía? Pues imagínense que la iglesia allí en Éfeso había tenido personajes que pasaron allí por esa iglesia. Priscila y Aquila introdujeron el evangelio en esa ciudad. A ellos se les unió este poderoso predicador
Apolos. Eso lo podemos ver allí en el libro de Hechos, en el capítulo 18. El apóstol Pablo estuvo allí al menos en 2 de sus viajes y durante 3 años allí estuvo dando instrucción. En esa iglesia se produjo el primer retiro de ancianos registrado en el Nuevo Testamento. Timoteo, el discípulo de Pablo, fue pastor allí en esta iglesia. Y según la historia de la iglesia, el apóstol Juan también pasó algo de parte de sus últimos años allí en esa iglesia. Entonces vemos que, bueno, era una iglesia muy importante. Pero también había otro aspecto que puede ser una razón por la cual se escogió a esta iglesia como la primera, y es que es la ciudad como tal, la ciudad de Éfeso. Era la ciudad más importante de Asia Menor. El gobernador romano residía allí. Ahí se ve la importancia que tenía. Bueno, sea como sea, hermanos, la idea es que esta ciudad estaba ubicada muy estratégicamente. Si acaso podemos ver el mapa allí. Y tenía la forma de que podía llevar el mensaje en diferentes sitios. Correcto. Aquí podemos ver entonces las 7 iglesias. Vemos a Éfeso aquí en la parte inferior izquierda, más arriba Esmirna, más arriba Pérgamo, bajando ahora hacia el lado derecho Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí están las 7 iglesias. Pero si ven, es como un círculo. O sea que Éfeso era como la plataforma para llevar ese mensaje. Y pues obviamente tenía una labor misionera muy importante. Muy bien. Así es que, por esta razón, creemos que se escribió esta primera carta. Y vamos a ver la carta como tal. Allí en el capítulo 2, comencemos a leer en el versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Haremos allí. Este es un punto muy discutido. Aquí encuentran ustedes una palabra, ¿sí? Ángel, ¿no? ¿Cómo así? Escribe al ángel allí. Esa frase, escribe al ángel de la iglesia, ¿a quién se refiere? El vocablo griego ángelos significa mensajero. Dicho término describe a un embajador enviado para llevar un mensaje. Ahora, el sustantivo ángel se usa para identificar a algún ser celestial enviado por Dios. El mismo vocablo, ¿sí? Sin embargo, encontramos allí en el Nuevo Testamento varias veces esta palabra ángel, pero refiriéndose a un mensajero humano. Así que vamos a inclinar por la interpretación de que el ángel de la iglesia se refiere al pastor de la iglesia, o al anciano, o al obispo, ¿no? A la cabeza de la iglesia. Ya lo vamos a comprobar también más adelante. Así es que después de esta introducción, de este panorama, entonces los invito entonces que me acompañen a ver 7 puntos en esta mañana, muy concretos, y el título que le hemos dado al mensaje es Cuando el amor se enfría. La idea principal dice lo siguiente: en medio de las pruebas de hoy, Jesús nos llama
a redescubrir nuestro primer amor para encontrar esperanza y fortaleza. Muy bien, en primer lugar, entonces, siguiendo el texto, vamos a ver la descripción que hace el Señor, ¿sí?, de él mismo, como el emisor de la carta. Recuerda que Él es el que prácticamente está dictando la carta a Juan, ¿no? Él es el emisor. Entonces, el primer punto, vamos a ver la descripción del Señor. Dice allí el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Así se está presentando Jesús. Recordemos que en el Apocalipsis hay mucha simbología, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿cómo se describe? Aquí habla de estrellas y habla de candelabros. Para entender, simplemente miramos allí en el capítulo 1, el versículo 20. Estamos ahí mismo en el Apocalipsis. Dice así, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ya aclaramos ese punto, ¿verdad? Muy bien, entonces el Señor se describe aquel que está caminando en medio de sus iglesias y como aquel que tiene en su diestra a todos sus líderes, a estos líderes. En términos generales, esto simplemente puede indicar cómo en medio de las circunstancias de persecución que estaban viviendo las iglesias allí en Asia Menor, Jesús se paseaba en medio de ellas. ¿De acuerdo? Volvamos a leer el versículo 1. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu fatiga. Y ahí viene la parte número 2, el elogio, punto número 2. Elogiar a la iglesia. Dice, yo conozco tus obras, dice, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Dice el versículo 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Muy bien. Entonces, la primera escena es que Jesús se pasea allí por entre estas iglesias, independientemente de lo que estaban pasando ellas en ese momento, y ahora comienza a elogiar el primer anuncio, el elogio. Este elogio de que tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, lo podemos unir al versículo 6 también, porque es parte de ese elogio. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Esa era también parte del elogio y ya vamos a explicar. Entonces, miremos algo importante, esa entrada, cuando dice, yo conozco tus obras. Jesús es el que está hablando.
Acuérdense que también nos está hablando a nosotros. Yo conozco tus obras. O sea, no hay nada que se pueda escapar de la vista del Señor. Aún aquellas cosas elogiables que creemos que a veces nadie ve. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas para el Señor, para la obra, cosas que muchos no ven. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, seguramente nadie me ve, nadie me reconoce, nadie me elogia por ello. Tranquilos, tranquilas. Cristo los ve, Él nos está viendo. Pero no importa lo que hagamos, lo hacemos es para Él, no para los hombres, para que nos miren los hombres. Entonces, Él desconoce qué cosas elogiables conoce Jesús de esta iglesia. Punto A. Jesús conocía su trabajo incansable y perseverante. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. O sea, ese Señor está elogiando esto. Era una iglesia, imaginémonos la iglesia allí en Éfeso, enérgica y trabajadora. Tanto así que en Hechos 19 nos dice que el evangelio comenzó a resonar desde Éfeso por toda Asia Menor. Es decir, que esta iglesia en Éfeso rápidamente se convirtió en esa iglesia misionera que llevaba la palabra. Era una iglesia trabajadora, evangelizaba, discipulaba, trabajaba y trabajaba hasta el agotamiento y hasta la fatiga. Ya nos estamos haciendo la imagen de esa iglesia y de los miembros de esa iglesia, cómo trabajaban. Pero hermanos, miren que la fidelidad de este servicio, de esta obra, de estos hermanos, queda aún más resaltada cuando dice y perseveraban, o sea, y perseveraban. No es simplemente que trabajaban hasta el agotamiento, sino que trabajaban hasta el agotamiento y perseveraban, a pesar del ambiente hostil en el cual estaban viviendo alrededor allí en esta ciudad. Perseveraban. Piensen por un momento en esto. Éfeso, como para que tengamos una idea de Éfeso. Allí adoraban, escuchen bien mis hermanos, adoraban a más de 50 dioses. Entre ellos una diosa muy conocida, ¿sí? El templo, recordaban el templo, eso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción, fue comenzada por el rey Creso y duró 120 años. Recordaban ese templo maravilloso, ¿sí? De grandes dimensiones y de bella y delicada arquitectura, como dije, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Artemisa fue destruido por un incendio, ¿sí? En el año 356 a.C., pero quedaba la imagen. Y recuerden que la Biblia nos habla de que allí vendían réplicas del templo de Diana. Era una idolatría absoluta. Además, ¿qué pasaba allí? No solamente la idolatría, sino en aquella ciudad la prostitución era algo legal. Y más aún, a los delincuentes por ley se les daban refugio o asilo en aquella ciudad.
Pero a pesar de todo esto, a pesar de ese cuadro hostil y oscuro, esta iglesia, en ese sentido, seguía iluminando, seguía trabajando hasta el agotamiento y perseveraban en eso. Pero no solamente eso, el Señor también vio o conocía, punto B, su celo moral. Versículo 2, la parte B dice, y que no pueden soportar a los malos, dice aquí. De modo que para esta iglesia, los malos, si no los podían soportar, eran insoportables. Insoportables, por supuesto, en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Simple y sencillamente que ellos tenían una elevada y santa norma o estándar de conducta. Esa era la iglesia de ellos. Esta iglesia, al parecer, era muy sensible al pecado, a tal punto que no podían tolerar a los malos. Y no solamente eso, Jesús también conocía, punto C, su celo doctrinal. Miremos allá en el versículo 2, la parte final. Dice, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Interesante. Porque si miramos la historia, 4 décadas atrás, antes de este evento, el apóstol Pablo había mandado la carta a los Efesios, la que conocemos, la epístola a los Efesios. Y allí Pablo decía, recomendaba a la iglesia de Éfeso, apacienten el rebaño. ¿Y por qué lo hacía? Dice, porque después de mi partida se van a levantar lobos que tratarán de engañar al rebaño. Así que esta iglesia se tomó muy en serio las palabras del apóstol Pablo. Y ellos tenían un discernimiento espiritual asombroso. Si llegaba un personaje aquí a la iglesia, o allí a la iglesia de Éfeso, personaje y se presentaba como yo soy misionero, yo soy un apóstol, decían, ¿verdad? Pues venga, le hacemos la prueba. Y se reunían allí, lo ponían allí, a hacerle preguntas y preguntas hasta prácticamente dejar claro que la falsedad que traía esta persona y así lo expulsaban. Y mis hermanos, el Señor elogia esto, elogia su celo moral, elogia su celo doctrinal. Y este celo moral y este celo doctrinal se unen en el aborrecimiento que esta iglesia tenía por la obra de los Nicolaitas, que leímos. Vamos a leer el versículo 6. Dice, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, ya nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes eran los Nicolaitas? Pues no profundicé mucho en el tema, pero tenemos aquí mismo, en Apocalipsis, una definición clara de lo que pasaba con los Nicolaitas y por qué los aborrecían. Está allí más adelante, nos saltamos a la iglesia de Pérgamo, pero es nos adelantamos un poquitico, pero acompáñenme allí, capítulo 2, versículos 14 y 15. Miren lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas
a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Ella nos da un aspecto de quiénes eran estos personajes, ¿verdad? Algunos dicen que los nicolaitas se caracterizaban por dos cosas, según el texto. Ellos doctrinalmente estaban fuera, errados completamente. Se presentaban como apóstoles. Y no solamente doctrinalmente eran un disparate, sino moralmente. Ellos incitaban a la iglesia a cometer actos de inmoralidad. Pero esta iglesia, la de Éfeso, le salía al frente a ese problema. Por eso es que Jesús los elogia a través de esta carta, porque salía al frente con ese celo moral que ellos tenían e identificaban a estos personajes y los rechazaban. Y dice el texto que no toleraban, no soportaban las obras de los nicolaitas, como tampoco el Señor las soportaba. De modo, mis hermanos, que vayamos uniendo aquí el rompecabezas. Una iglesia trabajadora hasta el agotamiento, una iglesia que perseveraba así en esa forma de trabajo, una iglesia celosa moralmente, es decir, amaba la pureza moral, una iglesia que también amaba la pureza doctrinal, fieles a la palabra, no toleraba a los farsantes que se levantaban como apóstoles incitando a la iglesia al pecado. Pero hay más, hermanos. Como punto D, el Señor conocía su sufrimiento por su causa. Dice el versículo 3, tienes perseverancia y has sufrido por mí, por mi nombre, y no has desmayado. Y esto es ese hermoso e innegable, ese amor por el Señor. En medio de ese ambiente hostil y pagano de mucha idolatría. Piensen por un momento. En Éfeso, miren, habían levantado un templo en honor del emperador Domiciano, que se creía Dios. Un hombre que estaba loco, loco. Levantaron un templo al emperador y a su familia en Éfeso, y los prefectos romanos querían obligar a la gente que adoraran al emperador. Querían obligar a la gente a decir, César es el Señor. Y esto significó pues un tremendo problema para la iglesia allí, para los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos solamente conocemos un Señor, y es Jesucristo. Así que en vez de decir César es Señor, con valentía y perseverancia decían, no, Jesucristo es el Señor y no hay otro fuera de él. En resumen, el Señor elogia varias cosas de esta iglesia y la estimula para que retengan lo que tienen. Sin embargo, aquí viene el sin embargo. A pesar de ese incansable servicio de la iglesia aquí en Éfeso, a pesar de su celo moral, a pesar de su celo doctrinal, a pesar de su sufrimiento por amor al Señor, no todo era perfecto.
había un problema. Versículo número 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Antes de desarrollar el punto, recordemos la idea principal. En medio de las pruebas de hoy, Jesús nos llama a redescubrir nuestro primer amor para encontrar esperanza y fortaleza. Entonces viene el tercer punto, que es el reproche. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Estos hermanos, lo que hemos dicho hasta ahora, incansables, celosos de la moral, de la doctrina cristiana, sufrían por el nombre de Cristo, pero tenían ese problemita, y ese problema Jesús lo conocía y lo resalta, que no eran amorosos en ese momento. Después de más o menos 2 o 3 generaciones, desde el inicio de esta iglesia había dejado su primer amor. Había dejado su primer amor. Hay muchas opiniones sobre el significado de esta frase, pero es bueno aclarar que esto no significa que ellos habían dejado de amar a Cristo. El versículo 3 dice que ellos habían sufrido por el nombre del Señor. O sea que Jesús los elogió porque habían sufrido por su nombre, pues obviamente se entiende que amaban al Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, digamos que ellos tenían todas las herramientas para crecer en amor, y tenían los libros, tenían buenos maestros, y el Señor conoce todo ello, pero también conoce sus corazones, que aparentemente con lo que veíamos la iglesia funcionaba, hasta el agotamiento, todo lo que hacían era muy bueno, pero el Señor conoce los corazones. Y decía, les falta amor. Ustedes han dejado ese primer amor. O sea que el énfasis de la frase no es que dejaron de amar, sino que habían dejado su amor, el primero. Y como consecuencia, estos hermanos que habían sido elogiados anteriormente por su amor fraternal, eso lo vemos en la carta de Pablo a ellos, a los Efesios, allí en Efesios 1:15, 3:17, 6:23, se le elogia ese amor fraternal que tenían. Ahorita se les veía con cierta indiferencia, se habían tornado un tanto insensibles. Y creo que este cuadro encaja perfectamente con iglesias que vemos en la actualidad. Iglesias que creen en la Biblia, pero no son amorosos, no son amables. Dicen la verdad, pero no con amor o no en amor. Y lo que puede suceder a estas iglesias, como la de los Efesios, es llenarse de verdad, de obras, de perseverancia, pero sin amor, sin gracia y sin bondad. Y hay varias formas en las que podemos llegar a parecernos a los Efesios. Miremos algunos puntos. Podemos llegar a parecernos a ellos cuando contrastamos la verdad y el amor en lugar de conciliarnos.
Como alguien había dicho, contrastar la verdad, es la palabra, contra el amor, en vez de conciliar las dos, decir la verdad con amor. Alguien decía que es cuando vamos a exhortar a un hermano, esa palabra exhortar la vimos esta semana en la clase de discipulado básico, exhortar al hermano y comenzamos a, miren lo que dice Romanos, ¿sí? Miren lo que dice Gálatas, miren el apóstol Pedro lo que está diciendo, ¿sí? Aquí está en la palabra. Y como por dentro uno dice, te di en el blanco, mira, ahí lo cogí. La persona cómo se siente, que lo están atacando, no se siente amada. O sea, es conciliar la verdad con amor. Otro aspecto por la cual podemos llegar a parecernos a los efesios es cuando dejamos atrás nuestra dependencia del Espíritu Santo. Decimos, bueno, hemos leído ya la Biblia, hemos leído ya 24 veces, ya hemos sistematizado la enseñanza bíblica, ya hemos respondido a todas estas preguntas teológicas. Entonces ahora como de repente no nos sentimos con la necesidad de orar, que ya estamos en otro nivel. ¿Cómo podemos llegar a parecernos a los efesios? Cuando las personas que son nuestra misión nos irritan y nos fastidian. A veces nos hastiamos del medio en que nos desenvolvemos y como consecuencia nos irrita la gente. Puede que sea el vecino que es ateo, o el vecino homosexual, o tal vez nuestro hermano que se ha acercado por enésima vez a preguntarnos sobre qué significa este pasaje. Y nos irrita, nos fastidia. Puede llegar a eso. O también se puede llegar cuando comenzamos a ver a Jesús como un concepto en lugar de verlo como una persona. Estudiar teología, eso es bueno. Es más, nos lo manda la palabra, mandatorio. Pero debemos cuidarnos de que el estudio no nos lleve a ver a Jesús como un concepto filosófico. Jesús es una persona. Él vive y reina para siempre y nos llama a acercarnos al estudio de su palabra con el propósito de tener comunión con Él. También nos puede llevar esto cuando sentimos que ya hemos hecho lo suficiente por el reino. A veces entendemos que, bueno, ya hemos evangelizado mucho, discipulado lo suficiente, ya dimos demasiado y en consecuencia ya nuestro servicio por el avance del reino y la edificación de los santos pues ya se torna como fastidiosa, ya como que estamos cansados. En resumen, en esta iglesia, ¿qué había pasado? Habían leído buenos libros, habían tomado exámenes, habían tomado clases, habían enviado misioneros, habían plantado iglesias, habían hasta padecido persecución y al parecer muchos de ellos dijeron, ya es suficiente, ya es suficiente. Pero el Señor les dijo, bueno, ¿y qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con ese amor? Aquí voy a compartirles una cita de pastor y teólogo John MacArthur sobre este punto. Dice así, abro comillas, aunque el amor a Cristo siempre estará presente en los verdaderos creyentes, puede fluctuar en intensidad
No hay mejor ilustración bíblica de la seriedad de permitir que mengue el amor a Cristo que esta carta a la iglesia de Éfeso. Termina allí la cita, pero sin embargo dice, el amor a Cristo, dice él, siempre estará presente en sus hijos, pero eso no significa que el amor de los verdaderos creyentes pueda fluctuar o decaer, pueda decaer. Entonces el Señor reprende a la iglesia porque no exhibía ese primer amor o el amor del principio. Y en vista de esto, el Señor, ¿qué hace ahora? Viene el cuarto punto, viene una exhortación. La exhortación. Recordemos la idea principal. En medio de las pruebas de hoy, Jesús nos llama a redescubrir nuestro primer amor para encontrar esperanza y fortaleza. Entonces viene la exhortación. Dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Y haz las obras que hiciste al principio. Aquí viene esa exhortación. En vista de que el primer amor que exhibían ya no lo exhiben ahora, le dice, recuerdas, por tanto, de dónde has caído. El Señor le dice a la iglesia, mira atrás, mira el amor que esta misma iglesia exhibió al inicio. Mira de dónde has caído. Mira el amor que tú mostrabas hacia el Señor, hacia la obra, hacia tu hermano. Y mira el amor que tú muestras ahora. No es que esté extinguido, repito, pero la llama del amor está muy pobre. John MacArthur dice también, dice la siguiente frase, el olvido es con frecuencia la causa inicial de la decadencia espiritual. Mira desde dónde has caído, pero no solamente ver allí desde dónde ha caído, sino que esto te debe llevar a ¿qué? Al arrepentimiento. Dice el Señor le dijo a la iglesia a través de Juan, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. O sea que el Señor reprende a la iglesia por dejar su primer amor y ahora exhorta a esta iglesia a que hagan sus primeras obras. Dicho de otra forma, mis hermanos, el arrepentimiento no es simplemente yo sentir el dolor cuando miro hacia atrás y veo desde dónde he caído. El arrepentimiento también implica volver a ese primer amor. De tal manera que ese primer amor nos motive a hacer esas primeras obras que hacíamos antes. Levántate, dice el Señor, y cultiva ese amor que mostraste al principio. Ese amor que te motivó a producir buenas obras para la gloria de Dios. Y ahora viene entonces una advertencia, que es el punto 5. Dice 5, en el versículo 5b, dice, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Se está poniendo la cosa difícil. Si no te arrepientes. Entonces, una vez más allí, el Señor muestra a la iglesia como un candelabro, ¿verdad? ¿Qué hace un candelabro?
¿Qué hace el candelabro? Iluminar, dar luz. Imaginen por un momento la luz de esta iglesia allí en Éfeso, en ese trasfondo que hemos comentado, pagano y lleno de idolatría. Y cómo esta iglesia estaba iluminando. Y mirando este aspecto yo pensé en nosotros, en nuestra iglesia, en esta congregación. Somos también un candelabro. ¿Y cómo estamos iluminando en medio de esta situación? En medio de este país, bueno, que por gracia de Dios no estamos peor, pero no vamos a hablar del tema. Pero sí es cierto que cada día aquí se siente la presión por parte de la sociedad que no tolera nuestra fe, que no tolera nuestra manera de vivir en Cristo. Cada vez nos aíslan más, no sé si se dan cuenta, ¿no? Hay otros grupos que son los que están en las noticias y todo, pero allá los cristianos nos tildan de fanáticos y de anticuados y nos tienen allí. ¿Y qué debemos hacer al respecto? Seguir brillando en medio de la oscuridad. Y si no lo estamos haciendo, esa es la tarea, brillar, ¿sí? Decir y sentirnos orgullosos de la fe que tenemos. E ir al mundo. Debemos estar allí. Porque dice el Señor, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significa? Exactamente no sabemos, pero no suena nada bonito, ¿verdad? Tal vez significaba, mire, te voy a cerrar esa iglesia. Te voy a cerrar la iglesia. O tal vez significaba, mire, esa iglesia se va a convertir en un club, ¿sí? Tú no vas a hacer más luz en medio de donde estás. O sea, perderíamos el privilegio que tenemos actualmente de ser luz en medio de esta oscuridad. Bueno, no sé todo lo que esto implica, pero el Señor le dice a esta iglesia, si no te arrepientes, ahí es donde miremos la seriedad del tema del primer amor. Es que está haciendo esto precisamente porque el reproche es porque han perdido el primer amor. Si no te arrepientes, yo voy a apagar tu candelabro. Sea eso, bueno, cerrar la iglesia, clausurarla, o sea, que tu iglesia estará ahí, pero ya no será sal en medio de esa nación insípida, ni será luz en medio de esa nación oscura. Por eso, a ninguno de nosotros nos gustaría experimentar lo que significa ese venir del Señor a juicio y apagar el candelabro. Así que una vez más hago eco con Juan. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recordemos. Y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Seas tú como cristiano individualmente o como iglesia local. Pero no solamente trae la advertencia, el Señor trae una promesa, es el punto 6, la promesa. Dice el versículo 7, pero leamos la segunda parte del versículo 7. Dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Mira la promesa que nos hace el Señor. Al vencedor, esa frase griega puede traducirse como el que está triunfando o venciendo. El vencedor es aquel que está en Cristo y que lo evidencia permaneciendo en todas las cosas que el mismo Cristo
nos mandó a guardar, obedeciendo en todo. No estoy hablando de la salvación por obras, no, sino la evidencia de nuestra fe. La promesa, cuando dice, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esa promesa es doble. Por un lado, Cristo promete a los vencedores de Éfeso que comerán del árbol de la vida, el cual está allí en el medio del paraíso. Ese árbol que se menciona allí en Génesis 2:9. Así que ese árbol de la vida, ¿qué simboliza? Vida eterna. No vamos a entrar a detallar, pero el significado del árbol de la vida es tener vida eterna. Y eso es lo que está prometiendo aquí el Señor. Y por otro lado, no es solamente un vivir para siempre, es también un vivir para siempre en completa felicidad. Vivir para siempre, imagínense vivir para siempre con problemas, con el dolor, con todo lo que nos pasa actualmente, sería felicidad. No, nos promete una felicidad eterna, para siempre. Pero el Señor promete a estos hermanos que estaban sufriendo que si perseveraban en su voluntad, vivirían para siempre en completo gozo. En completo gozo. Y eso aplica para nosotros también. Entonces Juan termina y el Señor termina a través de Juan esta carta con un llamado a todas las iglesias de Jesucristo. Y viene el punto 7, el llamado. Ahora sí, volvamos al versículo 7, la primera parte. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, este mensaje sabemos que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y sería una necedad para nosotros que, por parte de nosotros, que 2000 años después no abramos nuestros oídos para escuchar lo que Jesús les dijo a una iglesia que era trabajadora, a una iglesia celosa del bien, a una iglesia celosa por la doctrina, a una iglesia que sufría por la obra, pero una iglesia que no estaba mostrando el amor que mostraba al principio. Una iglesia que antes se caracterizaba por el amor fraternal, pero al parecer se estaban tornando como indiferentes. Mis hermanos, el que tiene oídos, escuche lo que el Señor le ha dicho a su iglesia en Éfeso y hoy a nosotros. ¿Qué más podemos decir? Como iglesia, como creyentes, al oír esto. Decir simplemente, Dios, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a levantarnos en obediencia a ti. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a vencer, a ser vencedores. Hoy el reto es volver a ese primer amor, sin dejar que sin dejar que las dificultades y la rutina enfríen nuestra pasión por Cristo. Esa es la aplicación a este mensaje. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Celestial, gracias Señor por revelarnos tu verdad a través de tu palabra. Señor, te pedimos sinceramente de corazón que nos ayudes a mantener nuestro amor por ti ferviente y genuino, y de igual forma mantener un amor fraternal
con todos nuestros hermanos, para que sigamos unidos y fortalecidos con el propósito, con el fin de cumplir la misión que tenemos o el propósito de nuestras vidas, que es glorificarte a ti en todo lo que hagamos. Oh Señor, si hemos perdido ese primer amor, te pedimos perdón y que nos des la gracia para volver a ti con un corazón renovado. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia y a ser testigos de tu amor, de ese amor inquebrantable. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.